Ipe español pe ya catujaisa porque este treino en el hindú esta veces se ha participado de ir a curso y no hay curso sino charlas de ética a la OMEA la ética primero y un ético un evitarle allí imitar la excusa a veces en derecho esta vez se lleva. Entonces, qué difícil es ser ético, correcto. Y yo creo que, no voy a decir porque otras épocas no conozco, pero yo creo que más que nunca en esta era en que vivimos, en que la conducta del hombre cada día está más distante realmente de lo que se llama ética y moral, que deben ser las columnas vertebrales, ¿verdad?, de toda conducta del ser humano. Por eso tenemos hoy en día esta sociedad que tenemos. Por eso tenemos este desorden total, este caos en el cual vivimos. Porque hemos desechado los parámetros, vamos a decir, las directrices, el sendero por el marcado, nos guste o no, que está inserto en nuestra misma naturaleza, incluso en nuestra conciencia, del cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser. Y de eso habla la ética. Y de la parte práctica, sin embargo, es lo que llamamos moral. Ambos términos realmente uno viene del griego, que es, ¿verdad? Etos, que significa costumbres, hábitos también, ¿verdad? Y el otro viene del latín, que significa mos moris, moral. La moral, que también significa costumbre, hábitos y principios, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esa parte, en cuanto a su etimología o origen, las dos palabras son similares. Desde Aristóteles, sí, desde Aristóteles. Él dijo que son iguales en la práctica. Sí. Pero así es que el otro realmente, la ética más realmente se refiere a la reflexión. Entonces, por eso es muy bueno que tengamos bien en cuenta esos dos conceptos y que son muy necesarios hoy en día, que se ilustre nuestra personalidad, nuestra vida, vamos a decir, que esté siempre acorde o iluminado por algunos de los principios que nos dicta estas disciplinas, ¿verdad?, que es la ética. Y dice aquí en este artículo, ética de convicción o de responsabilidad. Aquí hace una distinción en cuanto a la ética, en cuanto a su aplicación, por decirlo así. Y aquí nos habla de que la ética de convicción dice que es propia de los pensadores, de los filósofos, de los religiosos, artistas y los periodistas. Pareciera nomás de que es un razonamiento, está en un nivel, vamos a decir, racional. Y como no tiene, dice, generalmente deberes prácticos que cumplir, le es más fácil adherirse a los principios. Sin embargo, la moral de la responsabilidad, en cambio, es típica de los políticos, los empresarios y los militares, porque viven permanentemente pensando en las consecuencias de sus acciones, de cuáles serían las consecuencias, el castigo o el premio. Mira. Exactamente. Por eso dicen, ¿verdad?, que la moral versa más sobre las acciones prácticas del hombre, ¿verdad? Y mientras que el otro es más un estado, vamos a decir, de la conciencia del hombre. Una reflexión. Él no tiene, es desprovisto, vamos a decir, de cualquier ropaje, de cualquier calificativo que se le pueda dar, ¿verdad? En ese sentido, son principios y aplicables en todo tiempo, en todo lugar y a todo tipo de acciones.
La moral muchas veces, ¿verdad?, son fraccionados según el lugar o el país o la costumbre o la cultura que tiene, ¿verdad? Y así hay varios tipos, vamos a decir, de moral, podríamos decir. En general, dice, la moral de la convicción es propia, bueno, ya dijimos religioso, por ejemplo. La moral de responsabilidad es de políticos, empresarios y militares, porque miran la consecuencia de las decisiones, ¿sí? Dice acá en un programa de TV, dice el expresidente Carlos Chacho Álvarez, al explicar, dice, el motivo de su renuncia, dijo que en Argentina, ahí por ahí analiza a mí, Pepe Tento muy bien como ejemplo, en Argentina hay un exceso de ética, dice, de ética de responsabilidad y una carencia de ética de convicción. Y lo que realmente vale y marca nuestra conducta y hace que hagamos bien las cosas es justamente la ética de convicción. Aquello del cual yo estoy plenamente convencido. Es la ética de convicción, a la de la responsabilidad. De como ejemplo. Por ejemplo, en convicción uno aprende formación primaria y de la escuela antes, de los primeros 9 meses en la vida de la madre, en los 3 años, ahí se va formando la conciencia personal propia, convicción. Ahora, alguien estudia ayuda floramente más la ética. Sé, por ejemplo, a este vehículo, no me ir la cinturón ni me pero a asado de otro lado a que protegerla correctamente las cosas, pero hay con ética. Pero no hay convicción, pero no puedo necesitar por obligación y no porque no está así. Bueno, entonces no está convencido. O antes, pero no entendéis. O si lleva a la práctica. Pero porque no entiende o porque a pesar de que entender igual hace. O sea, hay un depocamiento. No tiene convicción, no está convencido de que aquello es bueno para él primerito y para los demás de su entorno también. Y cuando a veces no ella se síndrome, porque ella se coche y yo te dije, pero no, a ver, yo procuro, no para ella, entonces algo que diga, no, ella se sintió. Bueno, pero yo sé que vas a poner igual, aunque no. Bueno. Entonces, porque también tenemos que dar el mensaje bien claro así, ¿verdad? Hay que hacer por convicción, pero si no nos convencemos luego, entonces, ¿cómo podemos decir, compañero? Yo como persona no soy fiable. Es de confianza, ¿no? Porque es hipocanismo. Es difícil analizar eso, porque los psicólogos siempre miran cómo está esa persona, hasta dónde tiene una inteligencia normal que capta el bien o lo que le conviene por lo menos, hasta dónde tiene la fuerza de voluntad para cumplir eso y hasta dónde puede realmente hacer. Pero analizar los psicólogos. A ver, para uno, por más que bueno, por más que bien, por más que le y todo, esta cosa ya puedo ir, o ya puedo ir, o ya puedo saber, ya puedo joder, pero oka uno para mi recopa matratata y la escuela. ¿Happy? ¿Hay gente más le viene una llave a la policía? No, pero ya, Pepe, ahí, bueno. Enfermos mentales. La moral de realmente de responsabilidad, como distinguimos acá, verá, la moral de convicción es así como lo dice la palabra. Es un estado, vamos a decir, del individuo de plena conciencia, podríamos decir, de lo que es bueno y lo que es malo. Y la moral de responsabilidad le interesa solamente cuáles son los alcances o la consecuencia que puede tener su acción. Los resultados No le interesa, ¿verdad? Y puede hacer algo malo si le va a dar un buen resultado. Ahí está la diferencia. Exactamente. Y sin embargo, el que está la moral, vamos a decir, de convicción, él no va a hacer ese individuo si está convencido de algo. No hará algo por mejor
rédito que pueda significarle una acción suya. La oña convence, ahí está la diferencia justamente. El otro es un estado, vamos a decir, de conciencia plena sobre su acto. Pero me parece que este tema es demasiado elevado y la entender para nada, pero ven, espero que no le tengamos que apabullar a nuestra audiencia. O sea, para entender un poco, Agustín y Teonilo, la ética o la moral de la convicción es que yo tengo que ponerme el casco en la moto, el cinturón, porque eso es lo que tengo que hacer. Sí, claro, pero también por conveniencia, porque hijo algo y que tú lo salvas y llevas, pero no llevar la caja. Pero no salvamos, hay un escándalo tan no es una mentira. El gasto para el país. Sí, lo que yo quiero significar para nuestra audiencia es para que entienda bien, porque no es tan fácil este tema, no es fácil, me parece. O para mí por lo menos. Entonces, si todo realmente hiciera, por lo menos por conveniencia, este país va a mejorar muchísimo. ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanto robo? Porque no tiene un nivel de convicción. Se va a poner, a ver, yo no estoy acá para servir en este ministerio. A ver, bueno, muy jodido, ¿no? O sea, pero si no le conviene, no convenía mucho y ponábamos y ya como hoy. Ahí está la diferencia. Sí, sí. Ahí está lo que estaba señalando hace rato, ¿verdad? Ahí está la fortaleza de la ética de convicción, ¿verdad? O la moral de la convicción, que es una acción del hombre sin mirar, vamos a decir, los posibles beneficios que pueda él recibir por su acción. Oye, a poco que así tiene que ser, ¿verdad? Así debe ser, ¿verdad? Y no muchas veces por los resultados que pueda darle una acción. Y así, por ejemplo, yo, una persona de convicción plena, de ética, ¿verdad? De convicción, yo no haré nada malo, ¿verdad? Por beneficio que me pueda ocasionar. Mira, no voy a hacer. Por ejemplo, yo voy de almacén y vete sí, caña, lo que sea, jabón, a menos de 10.000 de devolverse 95. Así es, esa suerte. Qué suerte. Esa es una falta totalmente de ética. ¿Y cómo se llama eso? Convicción. ¿Y cómo se llama eso? Robo. Esa suerte. En la práctica es un robo. Sí, así simplemente es. Japón, todas las grandes religiones, o sea, pero los 10 mandamientos de Moisés, los mandamientos que se puso en 10 y después Jesucristo resumió en 9. Haga al prójimo lo que quieres que te hagan a ti. No le hagas al otro lo que no quiere que te haga. Pero vea cómo hace otro fundamento. Porque si uno analiza la religión de los judíos, parte de la fe y de una promesa. Acuérdate, yo te salvé de la esclavitud de Egipto y tú serás mi hijo. Pues con un compromiso, es cumplir el mandamiento. O sea, Pepocanepe, de Coepe, ya es una letradito allá. Es la letradito Maraño. Es una falta de convicción ética. Bueno, gracias. No estamos convencidos de que así tienen que ser las cosas, sino más bien aceptamos cómo se vienen las cosas. Hacemos, según nuestras conveniencias, según el resultado beneficioso o pernicioso que puede tener para mí. Ahí está justamente la ética de responsabilidad, pues la moral de responsabilidad. Mira, yo hago las cosas mirando, vamos a decir, el beneficio que me puede redituar una acción mía. Y la ética, sin embargo, te dicta y te direcciona a realizar o a no realizar una acción porque es malo. Mira, y vos no podés hacer, y se contrapone totalmente a los principios fundamentales, vamos a decir, que está enraizado en la misma conciencia del hombre. Sí, el ser humano. Sí. Ahí tenemos un lindo ejemplo, ¿verdad? A continuación.
Sí. Supongamos, le dicen, que detienen un terrorista. Ya. Para Supongamos, dice que detienen al terrorista, un tipo que hace desastre, sospechado de colocar bomba en una escuela. Si la policía usa la regla de no torturar al sospechoso, arriesga la vida de muchos niños. Si no respeta el derecho del prisionero, puede obtener la información salvadora. O sea que si le tortura, puede obtener, podríamos decir, la información para evitar, ¿verdad?, otros tipos de catástrofe contra los niños. Exacto. Bueno, Pepe la pregunta, pues. Sí, ahí está. ¿Qué hacemos ante una situación de esta? Operación Singapur. El liquidado no tanto patatero, drogadicto, asaltante y mejorar en el país. Porque la moral y la ética no necesitan enseñar grandes cosas a quien ya estuvo por lo menos en una buena familia en el catecismo. Los buenos no necesitan de leyes, los malos sí. Dura es la ley, pero es la ley de los romanos. Apenas pintura cada 1000 años de poner. Oye, pero es la real. Jamindi. Sí. No es tan fácil este asunto. No es tan fácil realmente. Y es aquí donde entra, yo creo, que el juego de la conciencia. Aquella voz profunda que tenemos enraizada en nuestro espíritu y que nos dicta y nos dice cómo tenemos que hacer y qué tenemos que hacer. Y es una cuestión de educación. Exacto. Insistimos, y la educación no es en la casa, no es en la escuela, es en casa. En la escuela se instruye. Y continúa en la escuela si la maestra es ética. Es moral. Si quiere presencia buena, de Saraita la enseñanza, pero le mando atala y comportamiento. Y bueno, acá por ejemplo podíamos muy bien también... Si no se hace, si no se aprende en la escuela, ¿para qué enseñar el catecismo? Si no respeta, es el derecho del prisionero. Acá podíamos muy bien también decir, bueno, acá el daño es para uno solo, en el caso del prisionero, va a ser uno solo. Mientras que si yo dejo de saber y de someterle a una tortura para saber y evitar un mal mayor, ahí hay un dicho que dice, se elige el mal menor. En este caso, yo por lo menos le sometería a tortura a los efectos de preservar la vida de una cantidad grande posible de perder la vida de los niños. Película Chicago Fire, Chicago DC, pues ayer pasó una policía, mujer policía israelía. Oye, ¿qué tengo que pensar a una persona? A usted no antes de o apuntamos a ella pide a Dios o puede ser que le revuelva un deporte. Esa chica, esa policía después fue juzgada por el clan. No le puede ir hasta entonces una nota. O sea que entre dos males elegimos el mal menor. Ahí están los dichos justamente, que de alguna manera fortalece y justifica una acción. Entre dos males se elige el menor. En este caso, porque no es nepojai, güey. Sí, en este caso prefiero que muera un prisionero, un bandido, un terrorista, antes que muera, ¿verdad?, 100 niños inocentes en una institución. Sí. Qué difícil es la ética. Es difícil la ética realmente, es muy difícil. Otro ejemplo dice, un empresario, esto puede ocurrir fácilmente y puede ser muy cercano a nosotros. Un empresario a cuyo cargo están cientos de familias trabajadoras. Un inspector protegido, como existe tanto en nuestros medios, por sus superiores, lo extorsiona para coimear bajo la amenaza de clausurar su fábrica. Veamos, hoy cogen de ambiente de compañero. Un fiscalizadores, por ejemplo, de marca cuera, ¿verdad?, someten muchas veces al empresario cuando también, por supuesto, les descubre en algunos errores, vamos a decir, ellos les someten a una extorsión. Mira, esa extorsión muchas veces no va realmente en beneficio de todo el conjunto, digamos,
de corregir esa acción, sino generalmente le beneficia a él. Eso pasa mucho con los policías de tránsito. Ellos cumplieron la ley o con hasta 1.200.000 de uno tipo fallable. No cumplieron en la libertad, una te tiene 200. Bien. Pero el patrón dice, el jefe de policía dice, debo hacer 500 de 500 de 500 cada semana. Seguimos. Si el empresario se cede ante el inspector, resulta ser inmoral para la ética de la convicción. Ahí está. Es inmoral entonces si yo cedo ante una presión de esa naturaleza del inspector, cedo para hacer o dejar de hacer algo, es inmoral para la ética de la convicción. Sí. ¿No estás convencido entonces de que aquello no debería haber sido así? Sí. ¿O que debería ser así? ¿Verdad? Porque si yo estoy convencido, ¿verdad?, pues posiblemente de que yo no debo hacer, ya como ahí digo, posiblemente no voy a ser víctima de un inspector que viene, vamos a decir, a extorsionarme. Claro. ¿Verdad? No me voy a prestar. Por eso vamos a decir que la moral de convicción es anterior, se anticipa, vamos a decir, y está por detrás o por delante de la ética o de la moral de responsabilidad. O sea que ayupeo el hace autobe, anulitante móvil hace cinco. Sí, señor, sin que nadie te diga. Sí. Porque esa es la ética. Esa es la directriz, vamos a decir, que te da el protocolo ya en ayupeo que genera. Oye, pues, y migo y va a haber pandemia allá. Sí. El protocolo dice que tiene reglamentaciones. Son reglamentaciones, procedimientos. Esa va en APA. Entonces, eso tenemos que hacer. Si el empresario cede ante el inspector, resulta ser inmoral para la ética de la convicción. Pero sería correcto para la ética de la responsabilidad. ¿Por qué? Ya que preserva el trabajo de esos empleados, que es lo mejor. O sea, la ética, entonces, de responsabilidad, lo que mira es la consecuencia. Mira, en este caso sería, si él no cede ante la presión del inspector, muchos empleados perderían su trabajo, ¿verdad? Mientras que si él es fiel, vamos a decir, a su convicción, a la ética de la convicción, pues bien, hasta se expondría, podríamos decir, a que se cierre la fábrica. Mira, porque esa es una convicción. ¿Qué es lo mejor? Una pregunta nuevamente bastante apretada. Un ejemplo más. Don Masticastosontoki, un nombre cualquiera. Masticastosontoki. Apadrinó, hice un proyecto para construir un hospital en la ciudad. Pero un grupo de concejales pidió coima. Y el personaje dijo no. Y la ciudad quedó sin hospital. Acá en nuestro país ocurrió infinidad de ejemplos tenemos. ¿No era mejor ceder a la coima por favorecer a la mayoría? Ahí está. Estas son situaciones, ¿verdad?, controvertidas, que están en permanente oposición y que nos presenta situaciones bastante delicadas y difíciles muchas veces de solucionar. ¿Se puede aceptar una moral que justifique las transacciones ilícitas? Se puede aceptar una moral, y yo creo que no es moral entonces. No se puede aceptar. El fraude, el soborno, la coima, vicios tan institucionalizados en nuestro ambiente, con la explicación de que se hace a favor del bien general. ¿Qué hacer? Ayapota donde ayapomay, y yo por lo menos pienso de que muchas veces no hay que hacer. Mucha gente vende imagen de honorabilidad ante algunas circunstancias, pero ¿quiénes son? ¿Cuántas caras tienen? Y peor, no son muchos de ellos profesionales universitarios. ¿No son ellos acaso profesionales universitarios? Información académica y demás cosas. Pero su conducta es totalmente indeseable. Es necesario diferenciar claramente la ética de la convicción, de la convivencia, que protege nuestro yo para no caer mal
y la ética de la conveniencia. El otro era de la convivencia, cómo relacionarnos, ¿verdad? Para vivir en armonía. Y otro la ética de la conveniencia, que actuemos de este o aquel modo por interés, porque esto me conviene, o porque conviene a la mayoría. Ética de la convicción, obrar en conciencia, ahí está la diferencia. La ética de la convicción es obrar lo que me dice la conciencia, aquellos parámetros, principios que está instalado en mi naturaleza, respetando normas, aunque nadie me vea o controle. Vea, es la ética de convicción. No necesito, era alguien que me califique, ¿verdad? ¿Quién soy y cómo actúo cuando nadie me ve? Esa es una pregunta que tenemos. Pregunta, compañero, bastante. No cabe en la vida de una persona íntegra, y menos en la de un profesional, la ética de la convivencia, ni la de